I know that the ones who love us will miss us. A los 60 años, Keanu Reeves se destrozó la rótula durante el rodaje de John Wick, pero volvió al set 3 días después. Ha sido robado, suplantado por estafadores con inteligencia artificial y ha gastado $50,000 al mes protegiendo a sus fans de perfiles falsos que usan su rostro. En 2025, subió al escenario de Broadway para 8 funciones semanales, apenas pudiendo caminar. Los críticos lo llamaron brillante, pero detrás del telón ocurría algo más. Después de décadas ocultando dolor, cirugías y desamor, Keanu finalmente habló sobre lo que viene después. No es un retiro, es algo que nadie vio venir, y que Hollywood aún no sabe cómo manejar. Keanu Reeves nació el 2 de septiembre de 1964 en Beirut. Su padre, Samuel, era hawaiano chino, y su madre, Patricia, británica. Se conocieron en Beirut cuando Samuel tenía 21 años y Patricia apenas 19. Ella trabajaba en diseño de vestuario, y él saltaba de un trabajo a otro, llevando una vida salvaje. El nombre Keanu significa brisa fresca sobre las montañas en hawaiano, pero sus primeros años no fueron nada tranquilos. Solo 3 semanas después de su nacimiento, la familia se mudó a Sydney. Un año más tarde, Samuel desapareció por completo de sus vidas. Cuando Keanu cumplió 3 años, Patricia se había mudado a Nueva York, criándolo sola. Y ese fue solo el comienzo de una vida de mudanzas constantes. El padre de Keanu ya estaba profundamente involucrado con las drogas cuando desapareció, pero Keanu siguió visitándolo en Hawái hasta los 13 años. Su último encuentro, en 1977, fue extraño. Se sentaron bajo las estrellas en silencio. Al día siguiente, Samuel lo llevó al aeropuerto. Y eso fue todo. Nunca más lo volvió a ver. Años después, cuando alguien le preguntó dónde estaba su padre, Keanu respondió, fue como si la tierra se lo hubiera tragado. Cuando Samuel terminó en prisión, Keanu ni siquiera lo sabía. El daño emocional fue permanente. Patricia intentó construir una vida estable, pero su vida amorosa lo complicó todo. Se casó con el director de Broadway Paul Aron en 1970. El matrimonio duró solo un año. Luego, en 1976, se casó con el promotor musical Robert Miller, con quien tuvo una hija, Karina. Más tarde llegó su cuarto esposo, Jack Vaughn, dueño de un salón de belleza. Esa relación terminó en 1994. Mientras tanto, su trabajo en el mundo del espectáculo trajo momentos extraños a la infancia de Keanu. Vivían cerca del estudio Nimbus 9 en Toronto, donde las estrellas de rock iban y venían. En una ocasión, Alice Cooper lo cuidó. Conoció a Emmylou Harris y también a Dolly Parton, pero nada de eso lo hizo sentirse estable. A los 17 años, Keanu había pasado por 4 escuelas diferentes. Fue expulsado de una de ellas, la Etobicoke School of the Arts, por ser demasiado disruptivo. En el de la Salle College, se convirtió en portero de hockey y ganó el apodo de The Wall, el muro. Pero su dislexia le dificultaba estudiar. Leer era un reto. Siempre se sintió un forastero. En Avondale, su última escuela, abandonó por completo. Nunca obtuvo el diploma de secundaria. Dejó los estudios y se volcó a la actuación. En 1992, mientras Keanu alcanzaba la fama, su padre fue arrestado en Hawái por intentar vender heroína. También tenía grandes cantidades de cocaína. Fue condenado a 10 años, pero solo cumplió 2. Los guardias lo trataban bien por la fama de su hijo. Incluso obtuvo su GED, equivalente al diploma de secundaria, en prisión. Una vez, alguien le dijo que Keanu había muerto en un accidente, y Samuel se echó a llorar. Aún así, nunca lo contactó. Keanu jamás volvió a hablar con él. Samuel murió en 2018, aún distanciado. A los 15 años, Keanu apenas lograba mantenerse en la escuela. Su dislexia lo hacía sentirse perdido y fingía entender las lecciones. Lo expulsaron por ser ruidoso e impulsivo. En Avondale, no pudo seguir el ritmo. Dijo, como tenía problemas para leer, no era un buen estudiante. Comenzó a actuar para sobrevivir. Fingir dejó de ser solo parte del escenario. Se convirtió en su forma de vida. En su adolescencia, el hockey era su escape. Era un portero brillante, y soñaba con jugar profesionalmente, incluso llegar a los Olímpicos. Pero una fractura brutal en el tobillo terminó con su sueño. Dijo que podía ver el hueso así, tal cual, sin otra opción. Se volcó a la actuación. En 1984, consiguió su primer papel en televisión en la serie canadiense Hanging In, interpretando a un adolescente con problemas. Lo curioso era que, en la vida real, también era un adolescente con problemas.
Luchaba contra la ansiedad y la soledad causadas por tantas mudanzas, los padrastros y el caos. Jugaba al hockey con sus amigos para calmar los nervios. Ese mismo año, actuó en una obra teatral llamada Wolf Boy en Toronto. Era extraña, intensa y controvertida. Su actuación fue física, cruda e inolvidable. Algunas escenas se volvieron leyenda local. Fue el momento en que empezó a destacar. En 1985, condujo su coche hasta Hollywood para perseguir su sueño de ser actor, pero los agentes le dijeron que su nombre sonaba demasiado extranjero. Querían que lo cambiara por algo más americano, como Casey o Chuck. Durante un tiempo usó el nombre Casey Reeves, pero al final se negó. Dijo que esconder quién era no se sentía bien. Esa decisión marcó su camino. Su gran oportunidad llegó en 1986 con la película Reverse Edge. El personaje que interpretó tenía que lidiar con el asesinato de un amigo, basado en un crimen real. Que no solo actuó, lo sintió. Le recordaba toda la desconexión y el dolor que llevaba dentro. En 1989, fue elegido para Bill and Ted's Excellent Adventure. Originalmente audicionó para el papel de Bill, pero el director lo cambió a Ted por su química con el coprotagonista Alex Winter. Incluso improvisaron muchas de las escenas. El guión se escribió por primera vez en servilletas. Nadie esperaba que se convirtiera en una película de culto. Luego llegó Point Break en 1991, que no entrenó durante meses para aprender a surfear. Casi se ahogó varias veces. También entrenó con agentes del FBI y entrenadores de mariscales de campo. Lo dio todo por ese papel. Después de la película, siguió surfeando para siempre. En 1986, filmó Young Blood, una película de hockey con Rob Lowe y Patrick Swayze. Volvió a interpretar a un portero e hizo todas sus propias acrobacias. Los discos de hockey volaban a 145 km por hora, y no usó doble de riesgo. Esa película demostró lo serio que era. Haría cualquier cosa por la historia. En 1994, durante el rodaje de Speed, Keanu Reeves no quiso que un doble hiciera su trabajo. Terminó realizando él mismo el 90% de las escenas peligrosas. Una de las más inolvidables fue cuando el autobús debía saltar un hueco en la autopista. Pero durante una de esas acrobacias, algo salió mal. El autobús falló y lo lanzó a casi 6 metros por el aire. Cayó con fuerza, se fracturó 2 costillas y sufrió una conmoción cerebral. No se lo contó al director porque no quería que detuvieran el rodaje. Simplemente siguió adelante. Las cosas empeoraron cuando filmaron en una autopista real cerca de San Diego. Nadie le avisó al elenco que ese día habría vehículos reales en circulación. De repente, el autobús empezó a chocar con autos verdaderos. Keanu dijo que la gente dentro gritaba de miedo real, porque nadie lo esperaba. Aún así, siguió adelante. Y cuando Speed llegó a los cines, recaudó $350 millones en todo el mundo, aunque solo costó unos 30 millones producirla. Esa película lo convirtió en una auténtica estrella de acción, pero tras bambalinas, casi lo destruyó. Luego ocurrió algo impactante. Después del enorme éxito de Speed, Warner Bros. Le ofreció a Keanu un contrato por $75 millones, incluyendo ganancias residuales y derechos de mercancía. Pero él dijo que no, sin dudar. No se trataba del dinero, simplemente no quería ser controlado. Creía en mantenerse fiel al trabajo, no al cheque. Más tarde, en 1997, rechazó incluso $11 millones por Speed 2 para poder actuar en The Devil's Advocate, una película que le dio la oportunidad de mostrar otro lado de sí mismo. Su propio agente dijo que era un suicidio profesional, pero que no creía en hacer lo que se sentía correcto, no lo que parecía inteligente en papel. Para conseguir que Al Pacino aceptara participar en The Devil's Advocate, incluso accedió a una gran reducción salarial. Solo quería que la historia funcionara. Su intento anterior con Shakespeare, en la película de 1993 Machado About Nothing, mucho ruido y pocas nueces, no fue bien recibido. Los críticos dijeron que su actuación se sentía rígida y poco natural, que tenía problemas con los diálogos. Pero había algo que los críticos no sabían. Keanu tenía dislexia. Su compañera de reparto, Emma Thompson, también la tenía. Ambos se quedaban despiertos hasta tarde, después de las filmaciones, ayudándose mutuamente a leer y comprender el lenguaje complejo. Ella le enseñó cómo pronunciar esas líneas, y su amistad se fortaleció porque ambos sabían lo difícil que era. Esa película tal vez lo avergonzó públicamente, pero en privado le enseñó cómo seguir adelante, incluso cuando sientes que estás quedándote atrás. Después llegó Johnny Mnemonic en 1995, y todo lo que podía salir mal, salió mal.
La película comenzó con un presupuesto de $26 millones, pero después del éxito de Speed, Sony intentó convertirla en un éxito de taquilla. Keanu chocó con el director por todo, desde el reparto hasta las escenas de acción. Se marchó del set 2 veces. El director luego calificó todo el proyecto como corrupto. La película debía ser pequeña e inteligente, basada en la historia cyberpunk de William Gibson, pero se convirtió en algo completamente distinto. Gastaron mucho más de lo planeado y el resultado final no coincidió con la visión de nadie. Perdió casi $100 millones en todo el mundo. Keanu admitió después que sus grandes sueños sobre usar nueva tecnología en la película aún no estaban listos para la realidad. Cuando The Devil's Advocate se estrenó en 1997, la gente notó una nueva profundidad en la actuación de Keanu. Lo que la mayoría no sabía era que estaba canalizando un dolor real. Su padre lo había abandonado cuando él tenía apenas 3 años. La última vez que lo vio fue a los 13, durante un viaje a Hawái. Observaron el cielo nocturno juntos. A la mañana siguiente, su padre había desaparecido. Sin policías, sin registros hospitalarios, simplemente se fue. Keanu cargó con ese dolor durante años. En The Devil's Advocate, canalizó ese sufrimiento en cada escena con Al Pacino, quien interpretaba a una figura paterna retorcida. Los profesores de actuación notaron cuán profundamente se sumergía en sus emociones, pero él casi no hablaba de ello. Llamaba a los elogios solo halagos, como si no quisiera dejar que las alabanzas lo afectaran. Luego llegó The Matrix. En 1998, pocas semanas antes de comenzar el rodaje, Keanu tuvo que someterse a una cirugía de columna de emergencia. El daño se había acumulado tras años de accidentes de motocicleta y lesiones deportivas. Apenas podía caminar, pero guardó silencio. Continuó entrenando, usando un collar ortopédico bajo la ropa mientras aprendía las coreografías de lucha. Parte de la rigidez que se ve en la película no era actuación, era dolor real. El equipo tuvo que reorganizar el calendario de filmación para que pudiera recuperarse, pero él nunca le contó al estudio cuán grave era su condición. Temía que pudieran reemplazarlo. Cuando The Matrix se estrenó en 1999, cambió el cine para siempre. El efecto de tiempo bala se volvió legendario. La película costó $63 millones y Keanu recibió 10 millones por adelantado. Pero lo que hizo después sorprendió a todos. Keanu Reeves sobrevivió a innumerables peligros en el set, desde caídas de caballo que le provocaron conmociones hasta acrobacias agotadoras que requerían entrenamiento a nivel olímpico. En 1991, mientras filmaba Maya un Private Idaho, formó un vínculo profundo con River Phoenix, incluso recorriendo 2.100 kilómetros para invitarlo a unirse a la película. La muerte de Phoenix por sobredosis en 1993 cambió profundamente a Keanu. Dejó las drogas duras para siempre. Años después, encontró un amor tranquilo con la artista Alexandra Grant, con quien se conoció en 2011 y mantuvo una relación privada antes de aparecer juntos en 2019. Ahora ella también monta motocicletas con él. A lo largo de su vida, Keanu enfrentó graves lesiones de columna y dolor crónico, que ocultó mientras realizaba acrobacias y entrenaba para películas como The Matrix. Cuidó profundamente de su hermana Kim, quien luchó contra la leucemia durante una década. Vendió su casa, gastó $5 millones en su tratamiento y luego donó $31,5 millones a la investigación contra el cáncer de manera anónima. Durante la pandemia de COVID, trabajó como voluntario en bancos de alimentos y donó millones sin hacerlos públicos. Keanu regresó a The Matrix Resurrections en 2021, a los 57 años, reaprendiendo Kung Fu y reescribiendo casi la mitad de sus diálogos, aunque la película tuvo un desempeño menor. En 2024, dio voz a Shadow en Sonic the Hedgehog 3, un éxito global que recaudó $725 millones. Ese mismo año, ladrones robaron 6 de sus relojes, incluido un Rolex de $9.500 que había dado a su equipo de acrobacias. Fueron recuperados en 2025. A los 60 años, debutó en Broadway con Waiting for Godot, realizando 8 funciones semanales a pesar del dolor crónico en las rodillas, ganando $1,8 millones por semana. Además, combate imitadores de IA y estafas románticas, gastando $50,000 al mes para proteger a sus fans. Añadió cláusulas en sus contratos para evitar la manipulación digital de su imagen. Keanu sigue siendo humilde, diciendo que su filosofía es intenta no ser horrible. Comparte las ganancias de sus películas con los equipos, sigue entrenando y montando motocicletas, y continúa actuando a los 60 años. Premios como el Inkpot y el Lance Reddick Legacy reconocen sus logros y amistades.
sigue tan dedicado como siempre, listo para John Wick 5 o una nueva película de Bill y Ted.